por eso. El Señor les permite a nuestros hermanos alcanzar su primer añito. Muy felices ellos, muy contentos de su fiesta. Estuvimos con ellos ahí, algunos hermanos que tuvimos también la bendición de acompañarles y hemos disfrutado con ellos. Luego hemos venido pues un poco corriendito para poder estar ya con ustedes. Así que qué bueno es el Señor, y sigamos orando siempre por todas las iglesias filiales. Hay que estar constantemente orando por ellos y por los siervos también que están al frente de las iglesias. Esta tarde tenemos en medio nuestro por primera vez a nuestra hermana Jocelyn Vázquez. Si puede levantar su mano para darle una cordial bienvenida. Bienvenida, hermana. Gracias por estar con nosotros. Es un gozo que pueda compartir en este lugar. Esperamos que se sienta muy bien recibida por todos. Esta tarde, hermanitos amados, vamos a abrir nuestras Biblias para meditar en el pensamiento que el Señor tiene para nosotros. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel. Daniel capítulo número 6. Y esta tarde estaremos dando lectura a un pasaje bastante conocido de la Escritura, pero siempre con la fe puesta en el Señor, que encontraremos detalles que vengan a enriquecer nuestro andar en el Señor. Vamos a leer desde el versículo número 1. La palabra del Señor nos dice: capítulo número 6 y versículo 1: para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Amén. Dejaremos, hermanos, hasta ahí la lectura. Por favor, pueden tomar sus asientos. Oremos. Padre, te damos gracias esta tarde por la bendición que nos das de tener un lugar como este al cual podemos acudir, reunirnos para adorar tu nombre, y también, Señor, para abrir nuestros corazones y recibir tu buena palabra. Cada uno de los que hoy hemos acudido a este lugar, lo hacemos bajo la conciencia, bajo la necesidad de que necesitamos de ti, que es tu palabra la que nos guía, es tu palabra la que nos ubica, es tu palabra la que nos fortalece y nos da la luz para saber por dónde andar, por dónde no ir. Es tu palabra, Señor, nuestro socorro, nuestra lámpara en medio de la oscuridad. Por eso tu pueblo la recibe con alegría, y sobre todo, Señor, la recibimos con la decisión firme de llevarla a la práctica. Háblanos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. He querido ser breve en la lectura, aunque tendríamos que haber dado lectura a todo el capítulo, pero
He dado lectura solo a los primeros versículos con la intención de poder introducir el tema. Como ya dije, es un capítulo bastante conocido. Es una historia que la mayoría de nosotros también la conocemos. Es la historia cuando Daniel es llevado al foso de los leones. El foso de los leones era una de las prácticas que el imperio medo-persa tenía para castigar, por ejemplo, a sus enemigos. Usted sabe que todos los imperios que han existido han tenido sus formas, sus maneras de poder quebrar a aquellos que se han opuesto. Por eso es que hasta la fecha sobreviven algunos lugares en donde se sabe que, por ejemplo, se lanzaron a los cristianos, a los primeros cristianos fueron lanzados a los leones. Siempre los imperios han tenido, como digo, sus métodos para poder golpear la valentía, poder golpear la resistencia de aquellos que han querido levantarse contra ellos. Ese era el caso del imperio medo-persa, y por eso es que hoy conocemos el foso de los leones. Digo esto porque cuando uno oye la historia de Daniel, que es lanzado al foso de los leones, quiero que usted no vaya a creer que el foso es hecho para lanzar a Daniel, sino que era algo que ya existía en ese momento. Lo cierto es que Darío, de quien hoy se nos habla acá, era el rey del imperio. Era un imperio vasto, era un imperio inmenso. Darío es ya el tercer rey a quien Daniel está sirviendo. Recuerden que Daniel era apenas un jovencito, probablemente de 15 a 17 años de edad, cuando Daniel es llevado a Babilonia en los tiempos del rey Nabucodonosor. Y ahí comienza la carrera administrativa, la carrera política de Daniel, ya que Daniel llega a ser un funcionario. Y este Daniel, como digo, ya le ha servido a dos reyes anteriores. Llega Darío y él sigue sirviéndole, y eventualmente todavía Daniel le servirá a un cuarto rey más, el cual se llamará Ciro, pero eso será posteriormente. Pero Darío era un hombre que, de acuerdo a la historia, era un estadista, y por lo tanto Darío llegó a considerar y dijo: bueno, tengo un imperio demasiado inmenso del cual, si no llevo a cabo un plan para cuidarlo, el imperio comenzará a desquebrajarse. Y la idea que Darío tuvo fue la siguiente: él organizó todo su territorio en 120, podríamos llamarle territorios, 120 satrapías era el nombre que realmente recibía. Por eso usted acaba de leer la palabra sátrapa. La palabra sátrapa, que en el medo, en el persa antiguo, significa protector de la tierra. Entonces, la satrapía era el territorio que le correspondía a un sátrapa. Entonces, esa fue la idea de Darío. Darío organizó su territorio en 120 satrapías. Y cuando él lo hace, él también tuvo una idea más. Por eso le digo, era un hombre inteligente, porque el hombre inteligente no es el que lo hace todo. El hombre inteligente es el que sabe en quién buscar ayuda y en quién apoyarse. Uno es el que cree que el inteligente es el que logra abarcar todo, el que lo hace todo, al que le aplauden todo. Darío era un hombre muy inteligente, a tal grado que por eso organizó de esa manera. Él era el emperador, no iba a dejar de serlo, seguiría siendo tan rico como era, pero él sabía que había hombres que tenían las habilidades, las cualidades, como ya lo veremos más adelante, que podían ayudarle a administrar su imperio. Y fue así como él establece a estos 120 protectores, porque ya le dije, eso significa la palabra sátrapa. Entonces, cuando él lo ha organizado, él sobre estos 120 sátrapas, él va a colocar a 3 administradores. O sea, si uno usara un poco la lógica, porque no lo dice ahí la Biblia, pero si nosotros nos aventuramos un poco a pensar, podríamos hablar de que si eran 3 administradores y habían 120 satrapías, entonces significa que cada administrador podría estar velando por 40 satrapías, ¿no? Entonces, de esos 3 administradores, Daniel era uno. Entonces, la escritura nos dice en el versículo número 3, y usted lo acaba de leer, que
Daniel se distinguía, es decir, en medio de los otros dos administradores y en medio de los 120 sátrapas, Daniel se distinguía por sobre todos. Entonces, aquí hay algo importante, porque estos hombres, al haber llegado a esos puestos, es porque ya se distinguían. Pero Daniel estaba todavía por sobre ellos. Es decir, que la capacidad, y así lo dice el versículo 3, si usted tiene la Nueva Versión Internacional, lo verá de esa manera. Dice que él tenía extraordinarias cualidades administrativas. Es decir, que cuando dice que él tenía cualidades administrativas, pero eran extraordinarias. Es decir, que habían algunos que tenían cualidades administrativas, pero las de Daniel eran extraordinarias todavía. Entonces, se lo digo para que usted tenga una idea quién era Daniel. Pues por eso es que hay que aclararlo. A veces uno cree que los cristianos tenemos que ser gente que anda con la cabeza agachada, que no pensamos, que no hablamos, que no estudiamos, que no sabemos nada. No, los creyentes pueden ser hombres y mujeres llenos de inteligencia y de sabiduría también. Ese es un grave error, pensar que... Yo recuerdo hace muchísimos años cuando la gente tenía la idea de que el evangelio, decían, es para los analfabetos nada más. Pero eso es una falsedad. Yo conocí personas que eran abogados, que eran médicos, administradores de empresa, que eran hombres y mujeres temerosos de Dios. Conocí médicos, conocí pediatras, que hombres muy respetados por su profesión, la especialidad que tenían, y eran hombres temerosos de Dios. Y esto lo digo para que cada uno de nosotros entendamos que es Dios quien da sabiduría, es Dios quien da la inteligencia. Porque si bien es cierto, Daniel era un hombre muy inteligente, tan extraordinario, pero no olvidemos que quien le había dado todo eso a Daniel era Dios. Y Daniel lo decía, y todos los que conocían a Daniel lo reconocían y decían, no, es que sobre él hay un espíritu superior, decían ellos. Pero ese espíritu superior en realidad era la gracia, la misericordia y el favor de Dios sobre la vida de aquel hombre. Entonces ese era el caso de Daniel. Él sobresalía. Sin embargo, a pesar de que él sobresalía por sus extraordinarias cualidades administrativas, Daniel no era ningún petulante, Daniel no era ningún hombre soberbio. Y quiero que vaya entendiendo eso, porque este mundo que está dañado por el pecado, porque hay una realidad que nosotros los creyentes siempre olvidamos. Y es de que nosotros, aunque somos hombres y mujeres que caminamos hacia la patria celestial, nosotros seguimos viviendo en un mundo que está muerto en delitos y pecados. Entonces nosotros, por nuestra carrera cristiana, muchas veces esperamos de los demás lo que nosotros podemos dar. Nosotros queremos que los demás sean como nosotros somos, pero no perdamos de vista, estamos en medio de un mundo que está estropeado por el pecado. Entonces no puede usted esperar de alguien que está muerto en delitos y pecados un fruto que solo va a brotar de usted, que también había estado muerto en delitos y pecados, pero que por la gracia y la fe en Cristo Jesús usted ha sido resucitado. Usted puede dar buenos frutos ahora. Por eso el Señor Jesús dijo, por sus frutos, dijo el Señor, los van a conocer. Pero antes de venir a Cristo no podíamos dar fruto. Damos fruto ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por eso es que usted da buenos frutos ahora. Por eso es que usted da buenos frutos ahora. Sí, o sea, lo repito porque como no contestaban, no sé si se la estaban pensando todavía o... Entonces se los voy a decir diferente. Usted tendría que dar buenos frutos. Tendría. Y ese, como le digo, era el caso de Daniel, ¿verdad? Daniel era un hombre que, a pesar de todo lo que Dios le había dado, era un hombre muy sencillo, y se puede notar en la escritura. Bueno, le he dado este cuadro para que usted entienda el acontecer político y administrativo en el que se encontraba Daniel. Entonces Darío ha tomado esa decisión, y Darío ha dicho que lo va a hacer de esa manera. Pero yo quiero que usted entienda algo, porque en el versículo número 4, o más bien en la parte final del versículo 3 todavía, cuando se nos termina de decir que tenía cualidades administrativas, dice, el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino.
Y esto es lo que quería, hermanos, en realidad resaltar. Esto es lo que quería en realidad resaltar, hermanos, que no solo sobresalió, sino que llega el momento donde el rey decide y dice: lo voy a poner al frente. Este hombre es extraordinario, él está por encima. Es muy probable que Darío hasta haya llegado a considerar que Daniel sabía mucho más que él. Y usted sabe que considerar que alguien sabe más que uno, eso no lo hace menos a uno en realidad. Por el contrario, eso habla muy bien de uno. Cuando uno dice: mire, yo no sé nada de eso, pero qué bueno que usted lo sabe, en usted me voy a apoyar. Eso habla muy bien de uno. O sea, no dicen amén ustedes, porque no sé si es que se la llevan de que se la saben todas de todas, pero debería de ser así. Yo recuerdo un libro que leí siendo yo un joven, quizás como de unos 20 años. Es decir, ya hace varios años. Y recuerdo que leí un libro del pastor John Shaw, que era el pastor él ya pasó a la presencia del Señor, pero él era el pastor de la iglesia más grande del mundo. Ellos tienen más de 700,000 miembros en la iglesia en Yoido, en Corea. Y en uno de sus libros me llamó la atención porque el pastor Cho, él dice claramente, sin ningún temor, que él por diferentes cuestiones, él no terminó sus estudios. Entonces dice: como yo no terminé, dice, mis estudios, cuando la iglesia comenzó a crecer, dice, y cuando hubo demanda, lo primero que hice, dice, fue empezar a rodearme de profesionales que sabían de temas que yo desconocía. Eso es ser inteligente, ¿no? Eso es ser inteligente, es decir, yo no sé, pero me voy a rodear de personas que sí saben cómo se hace eso. Entonces, a veces el ignorante quiere parecer que lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, es mejor rodearse siempre. Pues este Darío andaba por ahí, por esa ruta de la que le estoy hablando, y dijo: quizás voy a poner a Daniel por sobre todos mejor. Vea qué perfil el de Daniel. O sea, vea, entiende el perfil de Daniel, que ya estaba entre los 3 hombres más poderosos del imperio. Y ahora el rey está considerando ponerlo por encima todavía de los demás. O sea, casi como, bueno, de hecho igual que el caso de José, que ustedes recordarán que en el libro de Génesis José llega a ser el gobernador de Egipto. Y José llega, Faraón le dice: o sea, aquí solo yo estoy por encima de ti, de ahí sigues tú. Entonces, vea, Dios puede exaltar a los que son de él. Ahora, pero hay un detalle en todo esto, hermanos, porque suena muy bonito lo de ser exaltado, lo de ser muy inteligente, lo de tener extraordinarias cualidades. Pero hay un detalle que no debemos de perder de vista, y es la integridad. O sea, estos hombres que le acabo de mencionar eran hombres íntegros. Daniel era un hombre íntegro. José era un hombre íntegro. Entonces, Dios no va a exaltar solo porque sí. En los caminos de Dios se van a fusionar los detalles. En Dios se fusiona la inteligencia, la sabiduría, pero eso se fusiona con la integridad del corazón de un hijo de Dios. Porque si no, bueno, hay muy buenos políticos también y son unos grandes corruptos, ladrones y de todo. ¿Por qué? Porque no tienen integridad en el corazón. Entonces, eso es lo que aquí uno puede notar, que estamos ante un hombre. No solamente decir qué inteligente, qué estadista, qué extraordinario, qué administrador, qué hombre más impresionante. Era íntegro. Daniel era un hombre que tenía integridad en su corazón. Ahora, pero le he dado todo este contexto para llevarlo a lo siguiente. ¿Qué fue lo que sucedió en el corazón de los que rodeaban a Daniel? Entonces, inmediatamente lo que les saltó a ellos fueron las alarmas. Es decir, o nos ponemos listos o vamos a terminar todos sirviéndole a Daniel. Entonces, yo quiero que usted esta tarde, antes de irse, entienda eso. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Vivimos en un mundo en donde no crea que le van a aplaudir porque usted hace bien las cosas. No crea que lo van a felicitar porque usted es una persona íntegra. No crea que las personas le van a decir: yo quiero ser como usted. No, hermanos, por el contrario, nuestra integridad va a incomodar a muchos. La forma correcta, la forma de rectitud con la que usted camina en la vida, lo que le va a generar son enemigos, son enemistades, envidias.
Lo que le va a generar son personas que tendrán que disimular su odio para con usted, que van a tener que sonreírle entre dientes, pero en su corazón estarán aborreciéndole por lo que usted representa, por los valores que viven en usted, por los valores que reinan en su corazón. Seremos detestados por eso. No crean que estos hombres dijeron: qué excelente que lleguemos a tener un líder como Daniel. Qué bueno, sí, Daniel es extraordinario. Inmediatamente se pusieron de acuerdo qué hacer contra Daniel. Y por eso es que del versículo número 5 en adelante, usted empieza a ver que se nos narra ya cuál fue el complot que ellos armaron contra Daniel. Ellos comienzan vea, número 1, comenzaron a vigilar a Daniel. Usted quizá ni cuenta se da, pero hay gente que lo vigila a usted. Usted quizá ni cuenta se da, pero hay gente que ahí anda preguntando cosas del pasado de usted. Hay gente que anda ahí preguntando: mire, ¿y usted lo conoce? Mire, ¿y usted la conoce? Y usted ya la ha visto, y usted sabía. Y ahí andan queriendo, no lo voy a decir mejor, pero ahí andan queriendo ver que rompen, para ver qué basura encuentran. Eso fue lo primero que hicieron con la vida de Daniel. Comenzaron a andar revisando a ver qué le encontraban. Pero qué maravilloso es cuando en el versículo número 5 dice: por eso concluyeron. Es decir, llegaron a la conclusión y dijeron: nunca encontraremos de qué acusar a Daniel. No sé si alguien podría decir eso de usted. Empiezan a andar detrás de usted todo el día. Imagínense que, se la voy a poner así: digamos que le mandamos uno de nuestros hermanos diáconos, que usted no sabe, pero el diácono va detrás de usted todo el día. ¿Qué sucedería al llegar las 7, 8 de la noche? ¿Qué reporte tendría que dar un diácono? O sea, no se asusten, no lo vamos a hacer, no lo hacemos. Eso ya no se hace. Pero piense usted que lo hiciéramos y le dijéramos: hermano diácono, a ver, cuéntenos qué fue lo que sucedió. Y el diácono: y hermanos, mejor ni les cuento. Y nos empiezan a decir qué hace usted y qué no hace. Eso comenzaron a hacer con Daniel, pero al final concluyeron y dijeron: no, dijeron, imposible. No hace nada que podamos decir. Y note que ellos lo que estaban viendo, dice en el versículo 4, sin embargo no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, o sea, eso era lo que ellos esperaban. Por eso empezaron a perseguir a Daniel y a vigilar a Daniel, porque ellos eso era lo que esperaban: hallarle un acto de corrupción, hallar un acto de negligencia para poder acusarlo. Eso era lo que ellos andaban buscando. Pero ¿sabe por qué? Porque bien decían las abuelitas que el león juzga por su condición. O sea, el que las hace piensa que los demás también las hacen. Entonces por eso ellos andaban detrás de Daniel y decían: si robo yo, ¿va a creer usted que Daniel no roba también? Si altero yo las cuentas que le doy a Darío, ¿va a creer usted que Daniel no lo hace también? Todo el mundo es así. La gente asume que el otro hace lo que ellos también hacen. Entonces, pero la escritura dice que para el que es puro, todas las cosas son puras. O sea, uno no anda suponiendo que el otro hace o no hace, si uno camina en esa pureza. Pero si uno no anda en pureza, claro, uno asume también. El que miente, asume que todos mienten. El que roba, asume que todos roban. Esa es la posición. Y estos así creían. Dijeron: ya va a ver, tranquilo. ¿Usted cree que Daniel no tiene alterado los libros contables de ahí que le lleva a Darío? Ya va a ver. Ya va a ver. ¿Usted cree que Daniel hace todo lo que hace solo porque es buena gente? Ya va a ver, ya vamos a encontrar algo. El problema es que al final concluyeron y dijeron: nunca encontré. Y para que ellos dijeran nunca, es que ya habían insistido. Es de que ellos ya habían persistido en hallar algo y nunca hallaron algo de qué acusar. Por eso es que a nosotros debe de importarnos nuestro testimonio, para que nunca encuentren algo de qué acusar. O sea, si alguien lo acusa de algo pasado en su vida antes de venir a Cristo, es diferente. Que alguien diga: mire, ese hermano que tienen ahí ustedes de músico, gran borracho que era. Sí, pero ya no es.
Ya no es diferente que digan, mire, ahí estaba tocando la guitarra y ayer anduvo de borracho. Eso es diferente. No, o sea, estoy poniendo un ejemplo, hermanos. Todos vuelven a ver. Por ese siervo creo que todos metemos las manos al fuego aquí en esta iglesia. No estoy poniendo ese ejemplo, o sea, pero claro que alguien diga, mire, ahora dice que es pastor y hace tanto tiempo. Ya lo perdonó el Señor. Ya quedó perdonado por la sangre del Cordero. Ahora, diferente es que alguien haciendo sus funciones, de repente diga, mire, esa persona dejó pobre una iglesia. Eso es diferente. ¿Entiende? Entonces ellos se llegaron a cansar de buscar de qué acusar a Daniel y dijeron, no vamos a hallar nada. Aquí dijeron, lo único con lo que lo podemos dañar es, dice, lo relacionado con la ley de su Dios. Aquí en mi Biblia está incluso entre corchetes esa frase, de su Dios, porque no era el Dios de ellos, era Dios solo de Daniel. Entonces ellos dijeron, ahí sí lo podemos agarrar a Daniel. ¿Pero por qué? Porque en la vigilancia que le habían hecho, se habían dado cuenta de algo, que Daniel era fiel a su Dios. Y dice la escritura que 3 veces al día Daniel oraba. Él tenía toda una rutina de oración. Él era de ahí, de Elín Milano. 3 veces al día oraba. En la mañana oraba, en la tarde oraba, en la noche oraba. Dice que abría las ventanas de su habitación, se arrodillaba, adoraba a Dios. Le estoy describiendo la rutina, léalo, ahí dice. Dice que abría las ventanas, se arrodillaba, adoraba y oraba al Señor. Siempre lo hacía, no dejaba de hacerlo nunca. Y dijeron, pero ¿cómo hacemos? Y armaron ellos el complot. Y le digo, lo armaron porque cuando ellos se presentan delante de Darío, vea la artimaña que ellos usaron. Apelaron a la soberbia de Darío. Porque uno se podría preguntar, ¿por qué Darío aceptó firmar el edicto? El edicto era, ellos le propusieron y le dijeron, rey, le dijeron, firme un edicto que durante 30 días nadie en todo el imperio puede pedirle algo a un Dios. Fírmelo. ¿Por qué lo firmó Darío? Porque le estaban apelando a su ego. Le dijeron, solo a usted se le puede pedir. Dijo él, y sacó el pecho. Y lo firmó muy contento en su ego. Por eso es que él autorizó el edicto. Claro, Daniel, dice la escritura, cuando Daniel se enteró, eso quiere decir que a él no lo tomaron en cuenta. Hay muchos de nosotros que sufrimos por las cosas que pasan a nuestra espalda. Y ahí andan después llorando y dicen, no me tomaron en cuenta. Mire, me traicionaron por la espalda. No esperaba. Espere cualquier cosa, hermano. Mire, muy duro lo que le estoy diciendo, pero es cierto. Espérese cualquier cosa. Espere cualquier cosa. Y lo que le estoy diciendo es una realidad, no es un drama. O sea, recuerde, si usted está rodeado de personas que no han nacido de nuevo, su jefe, hay personas que sufren y dicen, mire, yo que llego al trabajo y me dice el jefe que le vaya bien, después de como 10 años que le he servido, espéreselo. Si son personas que tienen el corazón muerto en delitos y pecados, o sea, usted espere cualquier cosa. Usted espere que le lastimen, espere. Puede suceder, o sea, yo no se lo estoy deseando, ¿verdad? No le estoy diciendo, además no le estoy ni profetizando, porque ni profeta soy. Pero lo que le estoy diciendo es que es una realidad, porque ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Entonces, claro, a Daniel, ¿cuántos de estos no lo saludaban en las reuniones? ¿Cuántos de estos no alguna vez le dijeron, ajá, Daniel, ¿cómo está? Gusto verlo. ¿Cuántos de ellos no se cruzaban con Daniel en las oficinas, en el palacio del rey? Pero el día que tuvieron que apuñalarlo por la espalda, lo hicieron. Lo hicieron. Ahora, ¿pero qué hizo Daniel? Daniel sabía dónde estaba parado. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tener claro, a dónde estamos parados, hermano. Estamos parados en un mundo, ya le dije, estropeado por el pecado.
estamos parados en un mundo que castiga la integridad y premia la mentira, la falsedad. Ese es el mundo en el que estamos, en donde hacer lo bueno es ser tonto y hacer lo malo, eso es ser vivo. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Esa es la realidad. Es decir, que los valores están invertidos. Si usted quiere que le vaya bien, tiene que ser pícaro, tiene que ser sinvergüenza, mentiroso. Si usted se quiere ir por la línea de lo bueno, usted nunca va a pasar de ahí. Ese es el mundo en el que vivimos. Pero ¿qué hizo Daniel? Daniel no se puso a llorar. Daniel no se puso a decir, ¿y dónde estaba Dios cuando estos fueron donde? Porque esa es la típica de los creyentes, ¿verdad? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios permitió? Esa es otra clásica. ¿Acaso no soy hijo de Dios? Y no dice la Biblia que el Señor me va a guardar. Y comienzan a lloriquear, ¿verdad? Daniel no se puso a lloriquear. ¿Sabe qué hizo Daniel? De verdad, dijo Daniel. Sí, dicen que si le llega usted a pedir algo y entonces hay una ley, la ley de Media y de Persa es irrevocable. Se fue otra vez y se fue a orar. Ahora, ¿dónde terminó Daniel? En el foso de los leones. No dice ahí de que, y cuando Daniel se fue a orar, el Señor descabezó a todos los que habían hecho ese plan contra Daniel. Y esa es la que uno esperaría, ¿verdad? Después de orar, uno dice, ya oré y ahora voy a ver la mano del Señor contra todos estos sinvergüenzas. O sea, uno tiene esas ideas del evangelio, pero no es así. Dios obra en el momento que Él quiere y como Él quiere. O sea, Dios no va a hacer las cosas como usted y yo queremos o decimos. Dios hará lo que tiene que hacer y como Él lo tiene que hacer. Así hace las cosas el Señor. Entonces, claro, viene Daniel, se va a orar. Inmediatamente lo llegaron a traer, ¿verdad? Inmediatamente. Y el rey se entristeció, dice la escritura, porque el rey ahí entró en razón. El rey amaba, estimaba, podríamos decir, a Daniel, lo consideraba una pieza importante. Por eso es que ya en los versículos 13, 14, dice que el rey se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Imagínense, el rey estaba velando por ver qué hacía por Daniel. Cuando dice que buscó la manera de salvarlo, se refiere a que buscó los medios legales para ver de qué manera se podía revertir el edicto. Pero como la ley, y esa era la ley de Media y de Persa, no podía ser abrogada, el rey no pudo hacer nada por Daniel. Lo intentó, pero no podía hacer nada. Y nosotros sabemos que así es. Habrán personas que intentarán ayudarnos, pero la fuerza del ser humano tiene un límite. Y llega un momento en donde aunque las personas intenten ayudarnos, no podrán. Y aunque quieran, no podrán. Y aunque lo intenten, no podrán. Y es allí donde nuestra vida quedará completamente en la misericordia del Señor. ¿Qué fue lo que le sucedió a Daniel? Bueno, lo agarraron y lo llevaron al foso, que fue con lo que comenzamos. Al llevarlo al foso de los leones, dice que Daniel pasó ahí la noche. Pero es aquí donde hay otra verdad a considerar. Y es de que lo más seguro, si usted hubiera sido Daniel, nosotros nos hubiéramos puesto a orar hasta que ya estábamos en el foso. Esa es la costumbre nuestra. Nosotros oramos hasta que ya estamos en el problema. Daniel no oró en el foso. O sea, al menos no dice la escritura. Y cuando llegó al foso, Daniel comenzó a orar y a reprender a los leones. Porque a los creyentes así les agarra hasta que ya están en el problema. Te reprendo, diablo. Y toda obra del enemigo la reprendo. Y comienzan a reprender hasta la sombra. Pero antes no oran. Antes de que llegue el foso de los leones, no se acuerdan del Señor.
Ahí andan para arriba y para abajo y no se acuerdan de orar. Bueno, les podría hacer una pregunta muy práctica. ¿Cuántos de ustedes, no vayan a contestar pues, pero cuántos de ustedes oraron hoy por la mañana? Yo les aseguro que aquí hay muchos que una oración no la hicieron en la mañana. Se despertaron, se levantaron a ver qué comían. Dijeron, hoy es domingo, hay que relajarse, hay tiempo. Y ya después al mediodía dicen, apúrense, apúrense que hay que ir a la iglesia. Pero no oramos. Y hoy en la noche que llegan a preparar todo. Y dicen, ay no, a preparar todo. Mejor no hubiera ido al culto. Por haber ido al culto ya me atrasé todo con lo que tenía que hacer en la casa. Y comienzan a decir, es que si el culto fuera en la mañana sería bueno. Mentiras. Ya lo hemos hecho en la mañana y usted no ha venido. Usted no vino. Ay, dice, qué barbaridad. Ya estoy cansado. Y la semana que viene, no oraron. Y en la mañana, como van deprisa, se levantan. Y si hay chop, pero van peor, no oraron. Cuando ya están en el foso de los leones, ahí sí, ¿verdad? Sálvame, Señor, sácame de aquí en el nombre de Cristo. Toda obra de las tinieblas se desecha. Hasta que ya están en el foso. Daniel oraba antes. Cuando ya estaba en el foso, ¿qué sucedió? El Señor envió su ángel, dice la escritura. Y el ángel cerró, dice, la boca de los leones. Obviamente esto es una figura, ¿verdad? Es una figura porque usted sabe que un león no lo puede despedazar solo con los grandes colmillos que tiene. O sea, un león con un zarpazo que le pegue en la garganta, le abre la garganta, le abre todas las venas. O sea, un león lo puede matar solo cayéndole encima con el peso que tiene un animal de eso. Cuando dice ahí que cerró la boca, de que los mantuvo lejos de él. Eso es lo que el Señor hizo. Lo mantuvo a salvo en medio de las fieras. Y es que aquel que vive en integridad, aquel que se guarda para el Señor, aquel que hace todo como para el Señor, aquel que vive en oración, cuando llegue al foso, porque llegará. Todos llegaremos al foso en algún momento, algunos temprano, otros después, otros más tarde. Todos llegaremos al foso. Pero si hemos tenido una vida íntegra y de oración, el Señor enviará su ángel a guardarnos en medio del foso. El Señor nos dará la victoria. El Señor nos guardará de todo mal. Y eso sucedió con Daniel. Llega el rey, dice que no durmió toda la noche. No sé si es que porque lo amaba o porque estaba preocupado por el reino, pero no dormía. Dice que ni los instrumentos de música le llevaron. O sea que el rey interrumpió su rutina real. Y el rey se fue a acostar, no podía dormir. Y decía, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Decía el rey. Y en la mañana muy temprano, el rey tenía en su corazón la esperanza. Es como que él decía, bueno, si Daniel tanto ama a ese Dios, espero que ese Dios haya hecho algo por él. Y es que el Señor nunca nos dejará avergonzados a los que en él pensamos y creemos. Y llega y le dice, Daniel, el Dios tuyo al cual tú continuamente le sirves, te ha podido guardar de los leones. Y Daniel desde adentro le dice, salve rey, sí, el Señor me guardó, él envió a su ángel. Entonces ahí el rey pudo abrogar, porque ya Daniel había cumplido la sentencia. Ahí estaba cómo poder sacarlo ya. Y claro, lo sacan y hay un castigo sobre los que habían intentado dañar a Daniel. Usted lo puede seguir leyendo, por eso le digo que ahí está todo el capítulo. Pero lo cierto, hermanos, es, y con esto quiero concluir, es de que así es el mundo. Ahí usted ha dado una mirada de cómo es el mundo, de todo lo que le puede ocurrir, de todo lo que nos puede pasar. ¿Y cuál fue la única garantía de Daniel? Su comunión con Dios. Eso era todo lo que Daniel tenía, su comunión con Dios. No había otra garantía de salir adelante. Ni el rey mismo al cual él le servía pudo hacer algo. La garantía de Daniel era su Dios. Mire,
nosotros podemos estar rodeados de gente que hoy nos diga: yo a usted le amo. Gente que nos diga: yo con usted hasta la muerte. De la noche a la mañana puede ser que ya no estén ahí, pero el Señor sí estará con usted. Así le sucedió al mismo Señor. Y Pedro le decía: no, Señor, yo voy a ir a dar la vida contigo si es necesario. Ay, Pedro, le dijo el Señor, si antes de que cante el gallo ya me vas a haber negado 3 veces. Y así fue. Y todos los que andaban con el Señor empezaron a huir. Eso es algo que puede suceder. Pero eso no significa que nosotros vamos a perder nuestra integridad. Sea íntegro, a donde quiera que usted esté, haga las cosas como que las está haciendo para el Señor. Así dice la Escritura, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, agradando a Dios en todo, en una vida de oración, tener comunión con el Señor, tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, en nuestros planes, en nuestros caminos, en nuestros propósitos, en los proyectos que tenemos. Tomar en cuenta a Dios siempre en todo. En oración, poner en las manos del Señor todo lo que nos rodea, para que cuando llegue el momento del foso tengamos la certeza de que no necesitamos comenzar a llorar ahí, porque nuestra previa oración nos habrá dado la respuesta. Daniel salió de ahí en victoria. Y si alguno de ustedes ya está en el foso y no había tenido la vida de oración de Daniel, pues usted sí, ni modo, comience a orar en el foso. O sea, no le puedo decir: ay, quédese, ¿verdad? No, ore. Lo maravilloso es que tenemos un Dios que es rico en misericordia y que sabe atendernos, sabe oírnos. ¿Quién soy yo para decirle el día que esté en el foso, ignorado lo va a hacer el Señor? No, ¿quién soy yo para decirle eso? Pero sí, mi deber es decirle: pero mejor empiece a orar antes. Mejor comience a desarrollar antes su fe, su esperanza, su fortaleza, para que llegado el momento usted sea fuerte en Cristo Jesús. Esta es una historia, como digo, que dejando de lado lo extraordinario, ¿verdad? Porque uno se concentra mucho en los leones. Pero como usted lo acaba de ver, aquí hay otros detalles que son los que realmente nos permiten entender por qué se dio algo tan extraordinario como ese foso de los leones. Que el Señor nos ayude a mantener nuestra vida recta, íntegra, en su trabajo, de testimonio de que usted es un verdadero cristiano. Que la gente diga: no, es la persona más honesta que hemos conocido. Que no tengan que decir: mire, desde que vino a trabajar aquí esa persona, todo se pierde. Todo se pierde. Hasta las escobas se pierden. No, que digan: mire, desde que vino a trabajar esa persona, yo por el contrario veo que todo camina mejor. Que se vea eso, que se note que nosotros estamos ahí, así como se notaba que ahí estaba Daniel. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a todos. Vamos a hacer una oración. Cierre por favor sus ojos. El Señor es bueno y maravilloso y nunca nos deja sin el consejo que necesitamos. Después de escuchar la reflexión de la palabra, quiero brevemente también preguntar si en medio de nosotros hay personas que aún no le han entregado su vida al Señor. Si es su caso, esta es una buena tarde para que usted se entregue a Cristo Jesús. La integridad en el corazón de un hombre y de una mujer solo es posible cuando Cristo Jesús mora en él. De lo contrario no se puede. De lo contrario usted tendrá buenas intenciones, pero no lo logrará. Por eso lo primero que usted debe de hacer es rendirse al Hijo de Dios. Si en medio de nosotros hay alguien que desea entregar su vida a Cristo, levante su mano, por favor. Yo quiero hacer una breve oración con usted. Antes de que lleguen los días malos, dice la Escritura, y no tengas contentamiento. Antes de que llegue esa situación difícil, asegúrese
de estar en paz con el Señor. ¿Habrá alguien que quiera entregar su corazón al Hijo de Dios? Levante su mano, por favor. Queremos orar junto a usted y rogar al Señor que venga a su vida y a su corazón. O si habiendo estado en los caminos de Él te apartaste, es momento de volver al Señor. Es momento de que regreses a tu Salvador. Si usted también desea reconciliarse, puede levantar su mano y oraremos con usted. Si no lo hay, oremos nosotros. Oremos y pidamos al Señor que nos ayude a seguir el ejemplo de Daniel. Oremos: Padre que estás en el cielo, te damos gracias, porque tu palabra es propicia. Tu palabra, Señor, es nuestro alimento. Hoy vamos saciados de ella, entendiendo que cada paso que damos, Señor, hay un mundo que nos vigila, un mundo que espera vernos tropezar, vernos fallar para avergonzarnos. Que hay un mundo que está incómodo de ver nuestra prosperidad, de ver nuestra victoria, de ver nuestra felicidad. Que cuando nos miran sonreír, nos odian, nos aborrecen, no entienden que si sonreímos es porque tú habitas en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero ese es el mundo en el cual estamos, Señor. Ayúdanos a salir adelante en medio de tanta maldad, de tanto dolor. Si en algún momento, Señor, llegamos a ese foso como tu siervo Daniel, que nuestra vida de oración, de integridad, de comunión contigo, nuestra intimidad contigo, nos pueda sostener frente a los leones, nos pueda sostener frente a los acusadores, nos pueda sostener, Señor, frente a todo lo que ocurre. Nosotros, Señor, descansamos en ti. Levante sus manos y dígale: Señor, yo descanso en ti. Dígale. Tenga fe esta tarde. Levante sus manos y dígale: Señor, yo descanso en ti. No importa, Señor, si los leones me rodean, yo descanso en ti, Señor. No importa, Señor, quienes me aborrezcan, yo descanso en ti. Dígale al Señor. Probablemente hasta su misma familia sea la que esté esperando verle avergonzado. No importa lo que estén deseando contra ti, el Señor te sostendrá. El Señor te guardará, el Señor te llevará en victoria, el Señor peleará tus batallas, el Señor irá delante de ti, el Señor te guiará. Él adereza mesa en presencia de tus angustiadores. Él es el que unge tu cabeza, tu copa está rebosando. El bien y la misericordia te seguirán siempre, porque hemos puesto al Señor por nuestra confianza. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Siga agradeciendo a nuestro Rey, a nuestro Señor, porque hasta este momento